Buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente, ¿verdad?, junto a ustedes. Hoy ya es lunes 9 de febrero del 2026 y son 6 menos 20. Van a ser 6 menos 20, todavía no son 6 menos 20 de la mañana. Y lo prometido es deuda. Queremos seguir haciendo este pequeño estudio, ¿verdad?, sobre la tercera persona de la Trinidad Divina, el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, es tan hermoso cuando estudiamos sobre el Espíritu Santo, sobre esa persona divina, ¿verdad?, que es Dios mismo, y cómo muchas personas lo tienen porque es una energía, muchas religiones la tienen porque es una fuerza. Sin embargo, el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad Divina. Dios Padre está formado alma, cuerpo y espíritu. ¿Y cómo nos formó a nosotros? A nosotros nos formó alma, cuerpo y espíritu. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu, ¿verdad? Que ese espíritu es el soplo de vida para que nuestro cuerpo tuviera vida y comunión con Dios. En el tema del pecado, ¿verdad?, Adán y Eva pecaron y cortaron la comunión con nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, el hombre vive alma y cuerpo y el espíritu está durmiendo dentro de la persona hasta que acepta a Cristo como su Salvador. Y allí es cuando el espíritu que está en nuestra vida se vuelve a comunicar nuevamente con el Padre. La conversación del espíritu, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, no el Espíritu Santo, tiene dos conversaciones. Sí a la palabra de Dios, sí a las cosas de Dios y no al pecado. Entonces, hermanos, es tan importante esa persona divina que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es Dios. Así como nosotros estamos formados, alma, cuerpo y espíritu, Dios Padre es el cuerpo, Dios Hijo es el alma del Padre y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, ¿verdad?, aman su creación. Allí, en Génesis 1:26, cuando habla que Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es tan hermoso, hermanos, cuando nosotros entendemos que hubo un diálogo, ¿verdad? Hubo un diálogo, hermanos, perdón, 2:26. Vamos a buscar acá en Génesis, hermano, para leer el versículo, ¿verdad? Sí, 1:26. Dice así,
la palabra de Dios, y será leída en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Allí hubo un diálogo, amados hermanos, maravilloso de Dios, ¿verdad? Donde Dios nos muestra que tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, los tres son uno. Como dijo Jesús ahí en Juan, yo y el Padre uno somos. Y también en el libro de Juan, habla del Verbo, ¿verdad?, que era Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Y los tres son unos. ¿Cómo tú estás formado alma, cuerpo y espíritu? Ahora, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan? La importancia del Espíritu Santo, hermanos, que es Dios, no es una energía. Ya desde Génesis 1, dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el segundo versículo, ahí pasan millones de años, entre el primer versículo y el segundo versículo, pasan millones de años. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios hace cómo hace las cosas, todas perfectas, ¿verdad? Pero encontramos en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Allí algo sucedió, ¿no? Los eruditos, aquellos que han estudiado la palabra, cuando Satanás se rebeló contra Dios, ¿verdad? Satanás, desde la tierra, adoraba a Dios con sus ángeles, con los ángeles de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde estaban, hermanos, aquellos animales prehistóricos que hoy ya no existen, como los dinosaurios, y toda esa clase de animales que cuando un arqueólogo encuentra los huesos, hablan de que 60 millones de años, 45 millones de años, ¿verdad? Entonces, entre el primer versículo de la Biblia y el segundo versículo, allí vino un caos y la tierra luego se encontró desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya vemos desde el comienzo, ¿verdad?, al Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, porque nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, va a reparar, ¿verdad?, y a formar, amados hermanos, la tierra, ¿verdad? Encontramos al Verbo hecho carne en acción, a nuestro Señor Jesús. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Dios Padre habla, y el Verbo hecho carne forma todas las cosas. Por eso dice la palabra que todo fue formado por Él y para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero lo importante que lo que estamos hablando hoy, como ya desde el primer versículo de Génesis, el segundo versículo de Génesis, encontramos ya la persona del Espíritu Santo actuando, ¿verdad?, junto con nuestro Señor Jesucristo. El Padre hablaba, ¿verdad?,
y el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesús formando todas las cosas. Entonces acá en 1:26 y 27, vuelvo a repetir, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, hermanos, la importancia tan grande, ¿verdad?, que aquellas personas del Antiguo Testamento reconocían que debían tener el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo iba a guiar a toda verdad, amados hermanos, y eso lo vamos a encontrar, amados hermanos, hay una cantidad de versículos, pero vamos a tomar como referencia el Salmo 143, 10, hermanos queridos, vamos a ver allí en el Salmo 143, 10, lo que nos enseña la palabra y cómo aquellas personas del Antiguo Testamento tenían ese conocimiento, amados hermanos, tan hermoso. 143. Déjenmelo buscar, porque lo estamos haciendo en vivo. Estamos viendo que está Marianita. Un abrazo grande, Mariana. La paz de Dios sobre ti y sobre toda tu familia. Fíjense cómo ya el salmista tenía la capacidad dada por el Espíritu Santo y habla esto: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Fíjense cómo ya el salmista sabía que el Espíritu Santo era el que lo tenía que guiar a la tierra, como dice acá. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ya aquellas personas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, reconocían que solamente el Espíritu Santo los podía llevar a toda verdad. Y nosotros tenemos que tener la capacidad, hermanos, hoy día, que solamente el Espíritu Santo es el que nos puede enseñar. El Espíritu Santo es el que nos puede guiar. Hoy tenemos la IA, ¿verdad?, que trae versículos bíblicos, todo, pero allí no está Dios. Porque la IA, hermanos, no es el Espíritu Santo. Y muchos se están guiando por la ciencia, la IA, hermanos, para tener conocimientos bíblicos, y no es revelación del Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, hermanos, por el engaño que hay. Entonces nosotros tenemos que reconocer que tenemos que doblar rodillas y tenemos que orar, tenemos que ayunar para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, hermanos, a caminar, como dice la palabra, en el camino, la verdad y la vida. Los estudios son muy buenos. No estoy contra los institutos que enseñan la palabra, pero hoy, hermanos, hay una cantidad de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, porque no se va a estar de rodillas pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, que nos abra el corazón, que nos quite el velo, ¿verdad?, y que nos quite todo aquello que impide que el Espíritu Santo nos dé la revelación del Padre a través de la palabra. Pero aquellos salmistas, hermanos, hay una cantidad de versículos, pero no quiero dar tanto. Y ustedes después en sus casas busquen la cantidad de versículos donde en el Antiguo Testamento aquellos hombres de Dios y mujeres de Dios
buscaban el conocimiento a través del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. Esa es una oración que todos los días, cuando nos levantamos, nos presentamos delante del Padre. Padre, heme aquí. Que tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, me guíe a hacer tu voluntad en este día. Enséñame, ábreme el entendimiento, ábreme el corazón, hazme sabio. Cuando nosotros leemos, hermanos, Salomón miraba la sabiduría del Padre. Y Salomón veía que el Padre clamaba a Dios. Y siendo rey, él buscaba que el Espíritu Santo lo guiara, ¿verdad? Tanto para la batalla como su vida. Pecó, falló, sí, es cierto. Pero también se humilló de una manera maravillosa y Dios lo perdonó. Pero ¿qué es lo que le quiero decir, hermano? Que Salomón veía al Padre como rey, doblando rodillas, ayunando, pidiendo conocimiento, pidiendo sabiduría. Y llega un momento que Salomón lo levanta a Dios como rey, ¿verdad? Sustituye al Padre. ¿Y qué es la primera oración que hace Salomón a Dios? Que le diera sabiduría para guiar a ese gran pueblo. Ya Salomón entendía, porque el Padre le había dejado un legado, que él tenía que doblar rodillas y pedir conocimiento y sabiduría. Y Salomón sabía que era por el Santo Espíritu de Dios, pero que a Dios había que pedirle el conocimiento y la sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la sabiduría que, como él en el Antiguo Testamento, no hubo otro hombre con la sabiduría que Dios le dio a él, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros como Iglesia 2026 debemos depender, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Debemos de orar, debemos de clamar, debemos de gemir, ¿verdad? Señor, dame conocimiento, dame sabiduría, revélate a mi vida. Entonces, hermano, no quiero ser tan cargoso con una cantidad de versículos, ¿verdad? Pero ustedes después, con un lápiz, un papel, ¿verdad?, un cuaderno, una cuadernola, empiezan a apuntar la cantidad de versículos que hay en el Antiguo Testamento, hermanos, hablando del Espíritu Santo de Dios. La importancia, ¿verdad?, que nos da la enseñanza bíblica es el Espíritu Santo. Un maestro, como Dios levantó un ministerio de maestro, te revela la palabra, te enseña la palabra, te enfoca en el mapa donde quedaba esto, aquello, lo otro, pero tiene que haber la profundidad a través del Espíritu Santo, hermanos queridos, para que el Espíritu Santo te revele la verdad de Cristo, la verdad de la palabra, hermano. Por eso, yo acepté a Cristo y ya alcanza. No, hermano, no alcanza. Por eso hay tanto engaño, porque hoy no se escudriña la palabra, hoy no se busca de Dios, y me guío por lo que dice el pastor Tomasino, me guío por lo que dice el pastor fulano, me guío por lo que dice el maestro fulano, pero yo me tengo que guiar por lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es una persona que Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, nos da la capacidad y la sabiduría si se la pedimos. Entonces, en el mismo Salmo 143:10, vuelvo a repetir, líbrame por los hermanos que han entrado, veo a Huguito, veo a mi hermana, no me acuerdo el nombre ahora,
perdóneme hermana que la estoy viendo allí, ahora ya me va a salir el nombre, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Y quién es el que enseña? No es el pastor Tomasino, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escudriña el corazón del Padre, ¿verdad? Toma lo de Jesús y nos da a conocer a nosotros. Eso no quiere decir que no esté sujeto a tus pastores. Son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Uno tiene que estar sujeto a los pastores porque Dios ha sujeto todo en todo. Que hoy, hermanos, en los 5 continentes, son muy pocos los que se sujetan a los pastores. Y en la obediencia está la victoria. En la obediencia se mueve el Espíritu Santo. Pero tú tienes que adquirir la capacidad y la sabiduría a través del Espíritu Santo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, me guíe a tierra de rectitud. Padre, que tu Santo Espíritu, tu buen espíritu, me enseñe a caminar en el camino, la verdad y la vida, para yo poder entrar en esa puerta estrecha. Señor, guíame, enséñame. Dice en el 11, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por tu nombre, ¿cuál es el nombre que el Padre nos deja? Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Y cuando yo voy al Espíritu Santo, tengo que ir, Padre, en el nombre de Jesús, que tu buen Espíritu, tu Santo Espíritu, me guíe a toda verdad. ¿Verdad? Siempre tenemos que nombrar a nuestro Señor Jesucristo. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. ¿Sí? Me santificarás. Harás que muera todo lo malo que está en mi corazón y en mi mente. Vivificarás mi mente. Te formarás en mi mente. Te formarás en mi corazón. ¿Verdad? Oraciones que debemos estar haciendo en estos últimos días, amados hermanos. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma del Seol. Ahora, hermanos, quiero ir un pasaje muy conocido, para aquellos que leemos la palabra, Isaías 11. Isaías 11, hermanos, dice así la palabra de Dios. Reinado justo del Mesías, reinado justo de nuestro Señor Jesucristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sobre sus raíces. Y reposará, escuchen esto, y reposará sobre él. Reposará sobre él. ¿Sí? El Espíritu de Jehová. Qué importante, hermano. El Espíritu Santo sobre nosotros. Somos templo de Dios. Somos templo de Dios, ¿verdad? Y la palabra nos dice, vamos a buscar el versículo, a ver si lo puedo encontrar, amados hermanos. 1 Corintios 3:16, dice así, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Habita en ustedes, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando nos entregamos a Cristo, actúa, ¿verdad? Trayendo la primera resurrección, estábamos muertos en delito y en pecado, y a través del sufrimiento y del dolor tan grande de Jesús en la cruz, como una ofrenda de olor fragante, ¿verdad? Hace que todo aquel
que acepte a Jesús como su Salvador, inmediatamente cuando tú lo aceptas, el Espíritu Santo hace la primera resurrección y nuestro espíritu vuelve a tomar la comunión con Dios que se había cortado por el pecado. Entonces el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. Y desde adentro empieza a vivificarnos, ¿verdad? Pero es un caballero. Yo tengo que pedirle a Dios que me dé conocimiento, que me dé sabiduría, que me revele la palabra, amados hermanos. Dentro de uno, Jesús nace a través del Espíritu Santo, lo dije los otros días, y en el vientre de María, ya Jesús tenía el Espíritu Santo en su cuerpo, porque él no tenía pecado, porque había nacido de Dios, del Espíritu Santo, su sangre estaba limpia. Entonces, cuando está en el vientre de María, ese niño estaba lleno del Espíritu Santo. Era templo de Dios, porque el pecado no lo había alcanzado nunca, porque era, hermano, hijo de Dios, nacido por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo habitaba en Jesús, pero Jesús necesitaba que el Espíritu Santo viniera sobre él. Que este es el gran tema de la iglesia hoy día, hermano, que es lo que tenemos que enseñar. Una cosa es ser templo y otra cosa es estar revestido con el poder de lo alto. Mira lo que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces y reposará sobre él, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová. Reposará sobre Jesús. 650 años antes que Jesús viniera a nacer en la tierra, ya estaba la profecía que él como hombre necesitaba el Espíritu Santo sobre él, como lo precisas tú y lo preciso yo. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Miren esto, espíritu de sabiduría. ¿Dónde tiene que ir la iglesia a pedir sabiduría? Al Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Nos da espíritu de sabiduría, de inteligencia. Padre, y agarran este versículo y oran con los ojos abiertos, pidiéndole a Dios de todo corazón, no para ser más que otros, sino para ser esos siervos de Dios, con un corazón agradable a Dios. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. ¿Qué es lo que debe pedir la iglesia hoy? El conocimiento, la sabiduría, la revelación, hermanos. Por eso hay tanto engaño. Por eso hoy estamos viviendo la apostasía. Vivimos a nuestra manera y está bien que vivamos así sin tener el conocimiento de Dios. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Miren todo lo que hace el Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas, si lo dejamos. ¿Cuántos de nosotros tenemos al Espíritu Santo contristado porque nos quiere llevar a un nivel espiritual y nosotros no amamos el conocimiento, no le dedicamos tiempo a estar doblado de rodilla pidiendo conocimiento, sabiduría, revelación, ¿verdad? Y todo lo que dice acá, hermano, vuelvo a repetir, y reposará sobre él, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría,
Y ustedes me podrán decir, no, pero ese era Jesús. Cuando yo voy al libro de Santiago, que es el medio hermano de Jesús, porque Santiago nació de José y de María, él dice en Santiago 1:5, pedir sabiduría, pero pedir con fe, no dudando. Y el Señor nos daría sabiduría sin reprocharnos. Entonces, hermano, la Biblia es una, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, y nosotros no podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? Él desea darte el conocimiento, la sabiduría, poner el temor reverente a Dios, y nosotros no se los pedimos. Y decimos estamos bien con Dios, pero tenemos que volvernos a Dios. Buscarme y viviré. ¿Qué significa buscarme? Esto: conocimiento, sabiduría, revelación, temor de Jehová, consejo. Amados hermanos, ¿cómo vamos a dar frutos si no pedimos a Dios lo que Dios tiene para brindarnos a cada uno de nosotros y no haya excepción de personas? ¿Entienden? Cristo, cuando venga, viene a buscar a cada uno de nosotros, pero con los frutos del Espíritu. ¿Cómo comienzan los frutos del Espíritu? Buscando a Dios, buscando conocimiento, buscando sabiduría, como dice acá, hermano. Se lo vuelvo a repetir porque es un estudio. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Miren qué importancia. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos. Cuando el Espíritu está sobre nosotros, hermano, cambia, nos vivifica, ¿verdad? Y no juzgará, porque el temor de Dios estará sobre él. Cristo no vino a juzgar a nadie. Y nosotros tenemos que estar con ese pensamiento. Señor, pon tu temor en mí. Dame inteligencia, dame sabiduría. No podemos juzgar a nadie, salvo a aquellos lobos rapaces. No nos pasemos para el otro lado. No podemos juzgar a un hermano que cae en pecado. Pero sí tienes el derecho de juzgar a aquel lobo rapaz. El libro de Judas, que es el otro medio hermano de Jesús, nacido de José y de María, él dice allí, en el capítulo 1, creo que es el versículo 3, si Mariana me puede ayudar allí para apuntarlo, versículo 1:3 me parece que es, dice así, que había que defender fervientemente la doctrina, la enseñanza, fervientemente, discutir, hermanos, con todo aquello que son lobos rapaces. Entonces, Cristo no juzgó, ¿verdad? Porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. No juzgó a los hermanos. Si el justo cayera 7 veces Dios lo levantaría. Vos podés fallar, podés errar, pero si te arrepentís, Dios te trae de nuevo. Pero aquello que trae una falsa doctrina, como dice la palabra, salieron de nosotros pero no eran nuestros, ¿verdad? Y habla que se amontonarán doctrinas de demonios, engañando aún a los escogidos. Bueno, ahí sí podemos juzgar. Hermano, ojo con ese pastor, ojo porque la doctrina dice esto, esto y esto,
y este hombre falsea la doctrina, y tú tienes que abrir los ojos a los hermanos. Una cosa es juzgar al hermano porque peca, hermano, adulteró, fornicó, robó, no sé, no lo podemos juzgar. Pero el que trae una falsa doctrina, sí. Pablo discutía dentro de la sinagoga, dice en el libro Los Hechos, discutía, hermanos. Por eso tenemos que entender todas estas cosas. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, nos capacita con el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia y el temor de Jehová, que es lo que hoy está haciendo falta, ¿verdad?, en las iglesias. No en todas, pero en la mayoría. Ahora vamos a ir a Isaías 61, que es cuando comienza el ministerio Jesús. También 650 años antes, Jesús fue profetizado a través del Espíritu Santo en la boca de Isaías, hermanos, cuándo iba a comenzar el ministerio y cuál fue el pasaje bíblico que tenía que leer, ¿verdad?, delante de los sacerdotes, de los escribas, los fariseos y del Sanedrín, ¿verdad? Y en el 61 el título dice: Buenas nuevas de salvación a Sión. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Miren cómo se presenta Jesús en la sinagoga. A todos aquellos, hermanos, que habían matado profetas, ¿verdad?, y a todo lo que Dios le enviaba lo mataban. Un ejemplo, Isaías lo colgaron con las piernas abiertas y lo cortaron al medio vivo con un serrucho. Así morían los profetas de antes, ¿verdad? Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, comienza diciendo la profecía de Isaías al mismo pueblo de Israel. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Sobre mí. Miren la importancia. Sobre mí. Ya estaba en él. Ahora necesitaba que estuviera sobre él. ¿Verdad? ¿Cuándo vino sobre él? Cuando él se bautiza, Mateo 3, ¿verdad? Se bautiza. Y Juan no lo quería bautizar. Yo tengo que ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Deja que se hagan todas las cosas como tiene que ser, dijo Jesús. Y ahí se bautizó en agua. Pero Juan sabía que el que venía atrás de él, que era Jesús, era más poderoso que él os bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Un bautismo es para arrepentimiento y el otro bautismo es para que Cristo esté sobre nosotros. Y cuando sale de ser bautizado en agua para arrepentimiento de pecado, que Jesús no se halló pecado en él, pero tenía que cumplir las órdenes del Padre, se abren los cielos y en forma como de paloma, no paloma, como de paloma, el Espíritu Santo viene sobre Jesús, ¿verdad? Y una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ahí vino sobre él el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ungió. ¿Cuándo lo ungió Jehová? Cuando se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo sobre Jesús. Y ahí recibe el bautismo del Espíritu Santo sobre él. Ya el Espíritu Santo estaba en él. Era templo de Dios, como tú eres templo de Dios. Yo soy templo de Dios. El Espíritu Santo habita en mí. Ahora yo necesito el poder. Ahora yo necesito ser ungido, ser bautizado. Por eso lo que hablamos el otro día en el estudio: pedí y se os dará, buscad y hallaréis, y todo el que pide recibe, y todo el que busca halla. Si nosotros somos malos
y sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿verdad? Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahí es un caminar de cada uno de nosotros, clamando y gimiendo para que Dios venga sobre nosotros, se nos abra los cielos, se nos abra los cielos a cada uno de nosotros, que el Espíritu venga sobre nosotros. Pero eso era para Jesús, hermano. Es para la amada iglesia, porque a eso vino Jesús, a darnos de su Santo Espíritu. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, la importancia, verdad, de cada uno de nosotros, que fuimos llamados como soldados de Jesucristo a estar revestidos por el Espíritu Santo de Dios? Así comienza Jesús su ministerio, ¿verdad?, hablándole a los sacerdotes, a los fariseos, ¿verdad?, dentro de la sinagoga. Comienza con este pasaje bíblico, pero yo quiero ir también, no quiero hacer tan largo, pero se me va el tiempo, no quiero hacer tan largo el estudio, para que tengan tiempo de tomar mate y estar escuchando, junto con la Biblia, lápiz, un cuaderno. Allí en Ezequiel, en Ezequiel 24, en el 25, 36, 25 de Ezequiel, dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, ¿verdad? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Ven la diferencia? Una cosa es dentro de nosotros y otra cosa es sobre nosotros. ¿Qué es lo que debemos pedir? Clamar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Cambia nuestro corazón de piedra, trabaja desde adentro, cambiando mi vida, tu vida, sacando odios, rencores, celos, iras, contiendas, corazones angustiados. El Señor sana los corazones, te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero luego nosotros tenemos que pedir el bautismo del Espíritu Santo, que venga sobre nosotros. Y muchos hermanos quedan que el Espíritu Santo esté en él. Pero lo más importante es que dentro y fuera nuestras copas estén rebosando por el Espíritu Santo. Miren lo que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. La importancia del Espíritu Santo, hermano, para tener conocimiento, para tener sabiduría, para tener la revelación de Dios.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Sin la ayuda del Espíritu Santo, amados hermanos, nosotros no podemos hacer nada. El Espíritu Santo se tiene que mover, vivificando nuestras vidas, pero yo debo dedicarle tiempo a la oración y a la lectura de la palabra, hermanos, para que Dios, a través de su santo ser, nos abra el entendimiento, nos quite las escamas, los velos que tenemos, ¿verdad? Y podamos ver a cara descubierta las Escrituras con la revelación del Espíritu Santo. Amados hermanos, y para terminar hoy, quiero ir a Juan, para que vean ustedes, amados hermanos, si allí en el libro de Juan 14, 26, dice así: Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, así que el Espíritu Santo lo enviará el Padre en su nombre, lo que leímos allí en el Antiguo Testamento. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La importancia de demostrarle a Dios que queremos hacer su voluntad, amados hermanos, a través del Espíritu Santo. Entonces tiene que haber una comunión íntima de cada uno de nosotros con el Espíritu Santo. Una comunión íntima. El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Presentarnos todos los días, hermanos. Padre, que tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús me guíe a hacer tu voluntad. Que tu Santo Espíritu me enseñe qué debo de hacer con este problema, con este otro problema. Pongo, Señor, mis cargas en tus manos. Dame conocimiento, sabiduría, y que yo pueda ser testimonio de tu santo ser. Si en algo he contristado a tu Santo Espíritu, perdóname, Padre. Perdóname en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, perdóname en el nombre de Jesús. Pero hoy he entendido que no te puedo dañar. Hoy he entendido que tengo que estar en esa comunión íntima contigo. Allí en el Salmo 25, 14, dice que en la comunión íntima con Jehová, hermano, Él allí confirma su pacto. ¿Y cuál es la comunión íntima con Jehová? Es la comunión íntima con el Espíritu Santo. Él allí confirma su pacto a sus hijos. Es tan hermoso, hermano, tan hermoso tenerlo como amigo, como compañero. Es todo para nosotros. Entonces, por eso se estudia el Espíritu Santo, hermano. Y vamos a ir llevando día a día, ¿verdad? Hoy me fui muy largo, perdón, hoy dije que iba a ser más corto, pero hay mucha palabra para hablar del Espíritu Santo, muchos versículos, hermano. Pero agarren, ¿verdad?, el estudio anterior y vayan apuntando versículos por versículos, vayan escudriñando con la Biblia en mano y apuntando los versículos, hermano. Aprendamos a estudiar. Cuando íbamos nosotros, y mi señora todavía lo hace, ella va a la iglesia, lleva una cuadernola y todo lo que va hablando el pastor, los versículos, va apuntando y apuntando.
¿verdad? Tenemos que volver, hermanos, a meternos de lleno en la palabra de Dios. Yo sé que hoy están los celulares, yo acá estoy con 2 celulares, ¿verdad? El que estoy grabando y el otro con los versículos. Pero, hermanos, tenemos que aprender a escudriñar la palabra dentro de la Biblia, ¿verdad? Y marcar la Biblia, marcarla, porque somos olvidadizos. Agarramos el celular, tal versículo, tal versículo, tal versículo, pero después no te acordás. Pero cuando vos ponés estudio del Espíritu Santo, tal día, 9 de febrero del 2026, Pastor Tomasino, y cuando vas y lo marcaste, después, el estudio. Así hago yo, hermano. Así hago yo, mire la pobre Biblia como la tengo, mire, todita marcada, hoja por hoja. Aprendan a marcar la Biblia, ¿verdad? Y escriban la fecha, cuando Dios te tocó en una palabra, escríbanla. Hermanos, hasta aquí el estudio del día de hoy. Preguntas que tengan que hacer, háganla, ¿verdad? Y vamos a contestarla conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Toda pregunta que tengan a través de la palabra va a ser contestada por el Espíritu Santo. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por el apoyo en oración. Gracias por ser como son. Los amo, los quiero. Y juntos tenemos que llegar a esa meta maravillosa, hermano, ¿verdad? Que es entrar en el reino de los cielos. La salvación es por gracia, pero Dios nos manda a nosotros escudriñar las Escrituras, porque acá encontraremos la vida eterna. Que Dios los bendiga.